Nosotros, cuando éramos ustedes, y obviamente yo un poco antes que ustedes, nos buscábamos la oportunidad que nos dieran. Así no cobráramos por entrar en una agencia. Porque ese era lo que nos iba a permitir vivir ese mundo, esa experiencia de lo que era la publicidad. Enrique Aguilar Bencid, publicista y creativo excepcional, apasionado, experimentado, activo, destacado, talentoso y apasionado redactor, es nuestro invitado en PUB 101. Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de PUB 101, el podcast. Bien, hoy tenemos un invitado de lujo, una persona muy querida y admirada por nosotros, al señor Enrique Aguilar. Yo pienso que lo más saludable sería comenzar hablando de su llegada al país, cómo llega, por qué llega, qué cosa le atrae de nuestro país como para llegar y quedarse para siempre. Bueno, para siempre, gracias por darme el infinito. Es decir, yo estoy en el séptimo inning. Todavía. Yo como que voy a llegar al decimotercero. Y empatado, ¿verdad? Y empatado. Pues mira, muy sencillo. Yo llego a este país. Perdón, ¿de dónde es Enrique? Yo soy venezolano, nacido en Caracas, nacido y criado en Caracas, Parroquia del Paraíso, que en su momento se llamaba La Urbanización, que ahora es una parroquia formada por muchas urbanizaciones, Las Fuentes del Paraíso. ¿Por qué llego? Para tomar tu pregunta. Yo trabajo en Venezuela en muchas agencias de publicidad luego de estudiar comunicación social en la Universidad Católica Andrés Bello. Y publicidad me pasa a mí por la mente por primera vez cuando un profesor en segundo año de carrera, siendo yo redactor de una revista de corte político en Venezuela, de nombre la revista Suma, me dice: Enrique Aguilar, me gustaría ver las posibilidades de que vinieras a trabajar como copywriter en la agencia donde yo estoy. Y yo, un poco pedante, le digo: ¿copywriter en una agencia de publicidad? Si yo soy secretario de redacción de la revista Suma. No facturábamos nada, pero era secretario de redacción de la revista. Claro. Pasan 2 o 3 meses. Y de esas cosas de la vida, que por eso nunca digas que no, porque no sabes en qué momento lo puedes necesitar, la revista sucumbe por falta de publicidad. Y yo voy con mi rabo entre las piernas, profesor Federico Santana se llamaba, querido profesor Federico Santana, podemos reconsiderar su oferta y tal. Y por ahí entra Enrique a trabajar, ya no en el puesto que él me iba a ofrecer como redactor de la agencia donde él trabajaba, sino que tuve que ir a un escalafón inferior. Me acuerdo de una agencia que se llamaba Intercontinental de Publicidad, donde en la biografía que tú me pediste, Sí. aprendí yo a hacer todo. Ese era pitcher, bateador, catcher, dueño de la pelota, e intentaba conquistar a la madrina. Hacías de todo lo tenía que hacer. Y para hacer el cuento largo corto, trabajé en muchas agencias nacionales como copywriter y con una peculiaridad: moverse en publicidad en ese momento, en el negocio publicitario en Venezuela, era pedir más sueldo con la competencia. Y entonces, pero mira qué cosa, todavía se mantiene. ibas subiendo de escalón y pasé de redactor junior a ser un redactor senior, hasta que las vueltas te hacen director creativo. Un director creativo que seguía haciendo exactamente lo mismo que toda la vida. Fui un escritor publicitario, un escribidor publicitario. Bien. Y nada, y esa es la razón por la cual entro en agencias. Mi gran sueño, trabajando en agencias locales, era entrar a una agencia en particular en Venezuela. Leo Burnett. Lograr entrar a Leo Burnett. Un anhelo. Como, ni siquiera director creativo, jefe de grupo creativo. Era una especie como de director creativo asociado, manejando una cuenta sensacional.
tabacalera nacional, que era manejar Marlboro. Y si me acuerdo, después me entregaron Procter & Gamble, un producto, un jabón que yo no sé si aquí lo llegaron a conocer, Safeguard. Sí. Algo así como el Protex exacto. de aquel tiempo. Y bueno, y aquello... salvavidas. Era que jabón salvavidas. No, jabón salvavidas, que yo recuerdo, era un jabón que usaba para bañar perros. No era el caso. Pero no deja de sorprender el hecho de que una persona ya con un trillo bastante avanzado en el oficio, en un mercado que era infinitamente más grande que el nuestro Y súper competitivo. Dejara ese mercado para venir a la República Dominicana. Esa pregunta me gusta porque aquí es donde no todo lo que brilla es oro, ni todo lo grande te corresponde a ti, aunque no lo desees. Mi sueño, después de trabajar en Leo Burnett, no solo era seguir trabajando en Leo Burnett, sino convertirme en un internacional de Leo Burnett. Y voy a echar un cuento que también es anecdótico, pero cierto. Recuerdo haber hablado con el director regional de Leo Burnett para Latinoamérica, Sergio Suárez Solís, y le digo, había mucha confianza, un trato muy horizontal. Sergio, yo quiero moverme internacionalmente. Y yo era un pichón, porque todavía era un director creativo, pero yo tenía que... ya como 4 años en la agencia. Había ganado calafones, habíamos ganado premios, etcétera. Pero, perdóname, yo estaba con Grandes Ligas. Todo bien. O sea, yo era había saltado al profesional, pero seguía siendo un pichón. Pero eso no quería decir que no quisiera volar. Y entonces le hago ese planteamiento. Y por las razones que sea, la circunstancia no estaba dada. No se dio. No era el momento. Pero hay una frase simpaticísima de él, que él mismo, siendo yo parte de la agencia, me impulsa a hacer lo que posteriormente fue la oferta de venir para acá. Si tú estás en un bar y que te quieres tomar un trago y no te lo sirven, ¿qué haces? ¿Te vas a otro bar? Ya, listo. Y ese otro bar llegó a través de una llamada telefónica, un venezolano que trabajaba acá como gerente general de McCann Erickson, Dominicana, me llama y me dice, ¿estás interesado en venir a República Dominicana como director creativo? Vinimos un viaje de fin de semana, nos conocimos, la oferta para arriba, para abajo y tal. No había pasado un mes. Ya estabas aquí. Vamos a darle. Okay. Llegó y se quedó. Fuego a la lata. Okay. Fuego a la lata. Por 2 años el contrato. Año 86. 11 de junio del año 86. Salí de este país por primera vez en el 92. Es decir, los 2 años fueron 3. Después 6 años después. Después 5. Si mal no recuerdo, creo que fue en noviembre del año 92. Salgo como director creativo asociado para McCann Puerto Rico. Okay. Con la intención de ir posteriormente a México. Ahí vino en la historia político-económica el efecto tequila, que aquella economía se vino al suelo y mi posición, que era un poco stand-by position, fue permanente durante los siguientes 4 o 5 años, que fue los que estuve en Puerto Rico, trabajando en McCann, aunque trabajé después luego en una agencia local, pero porque finalizó el contrato y nunca sabes lo que hay detrás de la puerta. En determinado momento, ex compañeras de un proyecto que habíamos afinado cuando yo trabajaba acá en McCann, con Honora, Milagros y Enrique, teníamos la idea de montar una agencia. Y estando yo en Puerto Rico me dicen, arranca para acá, que hay un proyecto.
Me voy a Miami, nos conversamos con el personaje, el incumbente importante para la decisión, nos dan la concesión de montar la agencia y arranca, me acuerdo esa noche, el nombre, Partners Ogilvy, y de Ignacio Partner. Éramos En ese momento era Partners, Ogilvy y Mather, ¿verdad? Mather, sí. Mather. Pero en ese momento éramos nosotros los 3 partners, es decir, los 3 socios, Claro. de alguna manera. Y cuando llega el momento de la decisión final, bueno, Enrique decide. Enrique se casa en Puerto Rico y se queda en Puerto Rico y no arranca para acá. Pero siguen las historias. Pasan 2 años y se repite la oferta. Ven ya no como socio, sino como director creativo. Y es cuando yo lo conozco a usted. Después a usted lo contraté. Y llegó como director creativo, jefe de servicios creativos para Partners aquí en Dominicana. Con la intención también de que fuera un par de años. 7 años. Rendido. 7 años Y después. ahí está. Y esa ha sido un poco la historia de cómo llegué yo a este país. Enrique, y el hacer publicidad primero en Venezuela y luego llegar aquí a República Dominicana, ¿cuál entiendes tú que fueron cambios importantes entre una forma de hacer la publicidad? Fíjate tú, yo le voy a dar un giro a la pregunta, si me lo permite. Claro. Normalmente cuando uno viene del continente, en este caso suramericano, dice el Caribe, Exacto. los cubanos, los dominicanos, los puertorriqueños, todo eso Sí, es la los misma isleños. gente, esos son isleños, Tremendo error. República Dominicana, el mercado dominicano, el mercado puertorriqueño, el mercado cubano, el mercado... Son cosas totalmente diferentes. Y ahí es cuando vamos a saber, ¿cómo se llama? Si el gas pela. Sí. Exacto, es cuando tú aprendes a manejar lo que es la idiosincrasia del país. Y cuando tú te integras a eso, es que tú dices, no es solo saber que tú puedas ser brillante, creativo, original, sino además, demuéstramelo. Y la demostración es manejar gente, servirte de la gente, utilizar el talento, servirte del talento. Estoy hablando del año 86, donde estaba muy elemental el manejo de la publicidad acá. Claro, había agencias, Sí, agencias interesantes e importantes. Quiero hacerte Ajá. una No, preguntita dentro sí, de seguro, ese momento. En comparación con Venezuela, el nivel de cómo era la publicidad, el nivel tanto técnico como de educativo, preparación sobre la carrera, comparándolo con Venezuela, República Dominicana. Obviamente Venezuela es un mercado grande, con muchos más años de desarrollo en ese sentido. ¿Hubo algún choque? No, choque no, pero sí una obligatoria adaptación. Es decir, tú tienes que redimensionar los planteamientos. Lo que allá era, aquí había que construirlo para que fuera. Imagino que los presupuestos... Absolutamente. Te digo, también característica de aquel tiempo, muchos de los comerciales los creaba acá y los iba a producir allá. Exacto. Porque el nivel de producción Era más alto. era mucho más alto, mucho más exigente. Yo recuerdo una campaña, simplemente para adelantar un poquitico, en el año 89, nosotros pichamos la cuenta de Cerveza Quisqueya, la agarramos y a la hora de producir, aquí es posible que alguien se me venga en contra de mis colegas dominicanos, muy queridos, algunos desaparecidos, pero no por eso desmerecidos. Johnny, Máximo Rodríguez, Pessimito. Elías Muñoz, Claudio Chea, que eran la gente de la producción acá. Y en determinado momento, cuando yo tengo ese proyecto, es un proyecto de 5 comerciales para la cerveza Quisqueya, Yo lo recuerdo. nos habían presentamos la campaña, no solo se presentó la campaña, vamos a hacer los comerciales con un giro de aprovechamiento de la oportunidad musical que
Quisqueya como tal tenía por la conocidísima pieza de Rafael Hernández. Ok, vamos a montar el proyecto. Y se me ocurre a mí decir, bueno, pero este proyecto lo tenemos que hacer con gente de fuera. Por las características de lo que yo tenía en mi mente, de lo que yo quería hacer, cómo yo visualizaba aquello. Es decir, no es que me puse de divo, pero tenía muy claro como creativo y productor lo que yo quería hacer de la campaña, que finalmente se logró. Pero para lograrlo, me trancaron el juego aquí, porque ninguna de las productoras aceptaba que yo trajera gente de fuera. Y lo entiendo. Entonces me tocó armar una casa productora para poder producir esos comerciales acá, Wow. trayendo a un director que era el que yo quería, un director de fotografía, Mimo Rafaldi, excelente fotógrafo, excelente, y además queridísima persona. Si les digo quién era el asistente de producción de esa campaña, ustedes no lo van a creer. Ni idea. Ustedes conocen un señor que se llama Felipe Vicini. Wow. Ay, Dios Felipón. santo. Wow. Felipe era el asistente de producción de esa campaña. Si nos está escuchando dirá, Enrique tiene razón, Wow. porque él reportaba a mí como director de esa campaña. ¿Y qué pasó después que se montó eso? Bueno, se nada. terminó, se Nada, desbarató la... no, todo lo que... Sí, exactamente, Te usted lo acaba de te decir. calendaste con Esa productora se montó, que estoy tratando de recordar el nombre de la productora, pero la productora era algo así como hecho aquí. Es decir, nos vimos en la necesidad de armar un tinglado para producir esto con gente local, ¿ah? Vamos a estar claro. Lo único que no era local, Era el director. el director de fotografía, pues yo Sí. quería traer una gente de fuera. Pero es que nos trancaron el juego. No nos querían ni siquiera alquilar las luces. No, en ese Entonces tuvimos momento. que traer todo, prácticamente todo, excepto el talento. Y el talento fue talento de aquí. Trabajamos con gente de aquí. Recuerdo un muchacho que después lo reconocí yo como representante cultural en la Embajada Dominicana en España. Un bailarín, Johnny, no lo voy a recordar ahora el nombre. Si él escucha va a saber quién se trata. Pero nada, bailarines, músico, esa música Sí, toda la la trabajé musicalización fue excelente. con Manuel Tejada. Y los cantantes, ¿los recuerdas? Todos los cantantes. Bueno, estaba Mariela. Trabajé, me acuerdo que la versión lambada la trabajé con Alex Mancilla. Alex Mancilla. No, fue un trabajo bien interesante. Trabajar directamente, vamos a decir, con el dueño del circo. Y el dueño del circo, siendo Quisqueya, estamos hablando de Bermúdez. Sí, correcto. Trabajando de mano directa con Don Popi, a quien le tuve un tremendo respeto, porque cualquiera se cree, no, con ese señor no se puede hablar. Todo lo contrario, la persona más sencilla, diáfana, horizontal en el trato. Enrique, ¿tú estás seguro que esa campaña la podemos hacer así? Dicho, con su acento cibaeño, por supuesto. Pero sí, una excelente y gratísima experiencia que te hace, ahora con un poco para responder el aspecto emocional de tu pregunta, eso te hace aterrizar en el lugar donde estás. Eres parte del lugar. Extranjero, sí, no puedo negar de dónde vengo, pero definitivamente asentado, enraizado, compenetrado, en consanguinidad con todo lo que era trabajar acá. Y claro, ¿con qué intención? Con la intención de elevar el nivel. No porque yo dijera, yo soy el que voy a elevar. No, yo me sentía en la necesidad, en el reto de lograrlo, y había que buscar las herramientas, claro. los elementos, Claro. el personal, el talento, para lograrlo, y finalmente... El auge del marketing político en Venezuela, que hoy día nosotros importamos asesores de marketing venezolanos, te dio la oportunidad ya de trabajar para campañas para algún
partido o algún candidato a alguna posición? Asesorías a nivel, pero ad honorem. Sobre todo porque ninguna de las agencias con las que me tocó trabajar en Venezuela quería vincularse A la parte a la parte política. Sin embargo, eso no obvió la oportunidad de que alguien se te acercara y decía, mira, pero lo tengo que hacer a título personal. Exacto. Asesorías, etcétera, pero ninguna vinculación, porque, bueno, Pero una política. sí, o sea, y aparte, por ejemplo, en el último caso de Burnett jamás me hubiese aceptado eso. Quizá alguna agencia local sí lo hubiera hecho, porque fueron agencias locales también importantes. Yo las pasé rapidito, pero les debo muchísimo a esas agencias, porque yo no llegué a Burnett porque dije llegué yo aquí. No. O sea, fue una labor para simplemente dimensionar en tiempo. Yo empiezo a trabajar en publicidad en el año 73-74. Estaba yo todavía en la universidad. 2 años tenía yo. Ok, más o menos. Y yo entro en Burnett en el año 82 hasta el 86. O sea, pasaron casi 10 años sí. de estar guayando la yuca, como decimos guayando la aquí. yuca en agencias locales, en MB Publicidad, en Pegaso Publicidad, en Tecme. Me acuerdo clarito, estaba yo en Tecme trabajando como director creativo general de esa agencia y me viene la oferta o la posibilidad de entrar en Burnett, y me acuerdo haber hablado con el gerente cuando me dice, le digo, me voy para Burnett. Bueno, pero ¿qué necesitas? ¿Cuánto hay que darte? Mire, no es cuestión de dinero. Y mira todo que es importante eso en esa época y a esa edad. No es el dinero. Es que yo estoy entrando en la agencia en la que toda mi vida quise trabajar. Era un sueño. Y todavía sigo haciendo hincapié en el tema. Aún estando en esa agencia no me da lo que yo quiero, que era el salto profesional, me voy con otra. Tú sabes que en uno de los episodios... No soy fiel, pero soy leal. Eso no sabe. Tú sabes que en uno de los episodios, en el primer episodio, nosotros discutíamos, tanto Reinaldo, Cheo y Don Hedel en su momento, que cuando uno era estudiante, uno tenía su sueño de entrar a una agencia y estaba dispuesto ahí sin que le pagaran nada. Claro. Simplemente a pasar, a cumplir ese sueño. Pasante, con el objetivo, sí. Se les llamaba trainee en ese momento, sí, ¿verdad? Hacer una pasantía. Una pasantía, exactamente. Y es uno lo que quería era estar y aprender y sentirse como parte de ese sueño. Lógico, porque era un mundito. Bueno, sigue siéndolo. Yo no sé, ahora, vamos a decir que yo de la vida corporativa tengo unos años separado, más no retirado. Penetrar ese pequeño mundo, un poco de lo que estábamos hablando del negocio de los doblajes. Exacto. Es decir, penetrar, hay ciertas actividades profesionales que es muy difícil entrar, y cuando a ti te dan la posibilidad de agarrar un dedito, bueno, si tienes el talento, te vas a meter y entraste por la puerta y te convertiste en el dueño de la casa. Sin abuso, por supuesto, claro. Pero uno la busca. Es decir, y si te dan la oportunidad, señor, dele para allá. Así es. ¿Cómo se siente más cómodo trabajando creatividad para la televisión, conceptualizando para televisión, para radio, para... Es que ¿Tiene alguna preferencia? Sí, pero acabo de decir algo que suena, y aquí voy a ser un poquitico académico, porque otra de las cosas con las que también me quise adaptar a la vida dominicana es que yo entré a continuar mi carrera académica que había desarrollado en diferentes universidades en Venezuela, y la hice aquí. Entré a trabajar a ser profesor universitario en la UNFU. Después estuve con UNIBE y estuve en la Católica de Santo Domingo. Okay. Entonces, siempre hablamos del concepto. El concepto en publicidad, ese inalcanzable deseo de lograr la idea. Tú no conceptualizas ni para televisión, tú conceptualizas. Uh-huh. Con el concepto, después se aterriza. Perdón. No, la pregunta quizás no estuvo bien formulada. Okay.
¿cómo te sientes más cómodo? ¿Escribiendo para televisión, para radio o para prensa? ¿Cómo me siento más cómodo? Ajá. Escribiendo. Porque No importa. lo que uno no deja de ser en este negocio, y yo creo que en la biografía que ustedes me pidieron lo dije, tú puedes tener todos los niveles, todos los escalafones. Yo fui redactor junior, redactor senior, jefe de grupo creativo, director de servicios creativos, y son solo niveles. Mi trabajo sigue siendo exactamente el mismo. Ser un escribidor publicitario. Y cuando digo escribidor me refiero a la parte artesanal. Claro. La parte conceptual, que eso sí es importante, es lo que tú vas desarrollando conforme vas creciendo en el negocio, en la actividad, en la vocación con la que te quieres desarrollar. Saber observar, saber ver, saber interpretar, buscar que esa idea con la que tú con la que tú piensas que puedes lograr respuestas emotivas de tu público consumidor, nada más te lo va a dar romper papel y volver a romper papel y seguir rompiendo papel, y de 1000 borradores Salió. di con la idea. Creo que ahí está la cátedra que nos deja, y creo que al público también del espacio le deja la enseñanza de que Absolutamente. lo más importante es conceptualizar bien de manera creativa y luego adecuarlo a cada medio. Pero más que adecuarlo, es que eso cae por su propio peso. Exacto. Porque eso es exactamente Que un buen concepto se adapta al medio. Aterriza. Enrique, ese proceso creativo, un poco lo has estado describiendo, pero ¿cuándo entiendes que esto que has creado, que esto no es? ¿No es o es? Que no es. Ah. Es decir, creé esto, le dediqué toda la energía, rompí todos los papeles del mundo, lo presento, pero al final esto no es. ¿Cómo tú recibes esa frustración, si se quiere, o esa decepción de esto lo presento con toda esta energía, pero al final al cliente no le gusta, a los demás no le parece, los números a lo mejor podrán decir otra cosa? ¿Cómo manejas esa parte? Con mucha humildad. Y es una cosa que parece un poco contradictoria, pero publicista, que normalmente no lo somos, es decir, somos concebidos como la frivolidad, el divo, el divismo del creativo, el intocable, el extraño, el señor que se mete en no, necesito estar este fin de semana. El excéntrico. Excéntrico, pero además de eso, con exigencias. No, yo necesito este fin de semana en la playa para poder... Discúlpeme, dejemos las bobadas. A la hora de trabajar, como decía Leo Burnett, es poner los codos encima de la mesa y empezar a rayar papel. Frustración. La vida publicitaria es una frustración en sí misma, porque la idea, probablemente la que a ti no te gusta, probablemente sea la idea Muy bien, que te apruebe muy el bien, cliente. excelente. Y sin embargo, cuando tú logras unir las dos cosas, es decir, tú te juegas a pasión, que esta idea en la que yo creo, es la idea que va a provocar emociones en el consumidor, y tú se lo logras vender, convencer, persuadir a tu cliente para que tome el riesgo contigo, ahí ya tú ganaste. Listo. Sí. Y puedo hablarte de infinidad de 100% casos. de acuerdo. Infinidad de casos. Ahí vamos, guárdate alguno. Enrique. No, hay una anécdota por ahí que estábamos hablando antes. Vamos a revelarla. Que sí, no, que cuando ustedes me la pregunten yo trataré de... Lo suelta. Sí. Enrique, yo tengo la parte de ser el que rompe un poco los esquemas, porque no sé por qué, Pero será ya ellos esperan que yo... Pero será por lo fit que están, ¿no? También. En el tiempo que tú viniste para acá, Venezuela estaba muy alto a nivel de novela. ¿Hiciste algo para novela? No, tampoco lo intenté. Yo de alguna manera sí tuve formación muy ¿Escribiste joven. algo? No.
me emocionaba enormemente. Yo tenía un programa con un grupo de la universidad en una emisora, y era un programa casi underground. Salía los domingos a las 8 de la noche, lo grabábamos en el estudio de la Universidad Católica Andrés Bello, se llamaba Variaciones. Y yo, cuando íbamos a la estación, que era una subestación de otra más grande, era RM Radio, que pertenecía a un grupo que a su vez era de una emisora de una cadena de emisoras mucho más grande, que se llamaba Radio Continente. Y yo quedaba embelesado cuando estaba en el estudio. Este es el estudio A. Ponte tú que estábamos en el estudio B y estaban grabando una radionovela. Para mí fue, yo creo que la poesía más grande que yo he visto en un ser humano es ver cuando en aquel tiempo un operador de radio, frente a la cabina donde estaban los actores, y él manejando con sus cajetines la adaptación radiofónica de una novela, ver a ese señor llorar conforme los actores hacían eso. Y de alguna manera respondo, Reinaldo, a la pregunta que antes me hacías. Cuando tú logras esa reacción, bien sea con la idea, con la ejecución, con la puesta en escena de lo que tú estás pretendiendo comunicar, y en un señor que se supone que es el profesional de esto, que lo ve todos los días, y le ves correr lágrimas, algo tú has logrado. Si tú logras tocar la emoción de una persona con un mensaje que en este caso va unido, ensamblado a un objetivo de comunicación y de mercado, y logras que la gente se emocione ante eso, ese es el mayor premio, independientemente de que a uno le tienen que pagar por hacer el trabajo que hace. Pero déjame decirte, eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Eso es así. Hablemos de campañas que recuerdes, campañas exitosas que recuerdes con cariño. Bueno, ustedes estaban hablando de una campaña que yo no la recordaba y ustedes sí la recordaban, que era de una campaña de sopas Maggi. Para mí era Maggi. En Venezuela yo trabajaba para la competencia. Yo manejaba la cuenta de Nor. Okay. Y aquí, cuando llegué, me tocó trabajar con la competencia. Por eso dije, leal, no fiel. Porque, total, ahora me tengo que poner otra camiseta. Claro, entonces, se pedía una campaña para las sopas, espárrago, tomate y cebolla. Sí. Y digo yo, aquí hay una idea que puede ser interesante. Independientemente de que la sopa entra por la boca, yo dije, no, esta sopa va a entrar por el oído. Y se me ocurrió agarrar el Mambo número 5, basado en la idea del musical del Mambo número 5 de Pérez Prado, y armar un jingle que vendiera las sopas. Y ustedes creo que lo estaban recordando. Sí, claro, excelente. Para tomate cebolla. Lo recordamos perfectamente. El rico mambo era rico Maggi. Memorable. Sí, memorable, muy bien ejecutada. La hicimos, se produjo en Venezuela, recuerdo, sí. Gracias también por el gerente de marca de ¿cómo se llamaba? De Nestlé aquí. Okay. En ese tiempo no era Sodocal. Sodocal, tiene usted razón. ¿verdad? Usted sabe más que yo. Bueno, me llegó. Cuya fábrica estaba en San Francisco de Macorís. Oye, La fábrica. Osiris no podrá recordar lo que pasó ahora hace 5 minutos, pero si vamos atrás, cualquier cosa. Bueno, magnífico. Gracias. No sirve de apoyo. Pero la parte anecdótica y además simpática, y para ustedes va a ser de sorpresa, como lo fue para mí en su momento. Esta campaña que tuvo, yo no sabía que había tenido tanto éxito como A la mí que me ustedes encantó, hicieron. particularmente. Pero sí, Yo de la verdad recuerdo sí, perfectamente. quedó muy, dirían los argentinos, muy prolija, muy bien hechecita. Música la manejé con Manuel Tejada. La solista, había coro, pero la solista era Mariela Mercado. Y pasa el tiempo, años, y se da en el Teatro Nacional un concierto, creo que fue el primero que hizo Juan Luis, creo que se llamaba Visa para un sueño, creo, puedo estar equivocado,
probablemente estoy hablando de los años 90, 89, 90, 91 puede haber sido. No, era después del 90, 91, 92. Voy al teatro con una amiga y un amigo y vemos el montaje y Juan Luis va presentando a cada uno de sus músicos cantantes, realmente de sus cantantes. Y cuando habla de Mariela, se refiere a que a Mariela la había conocido cantando jingles. O sea, era una jinglera, una cantante publicitaria. Aparte de su muy buena voz, etc. Y dice, yo la conocí cantando algo como esto. Y en ese instante empieza a sonar con la orquesta de Juan Luis la música del comercial. Y el primero que se sorprendió fue cuando yo abría, ellos no decían Maggie, sino decían Mami. Sopas Mami. Claro, no le pero la anécdota es que él utilizó ese comercial para presentar a Mariela como una de sus intérpretes, donde la había conocido y donde donde había sentido que ella daba lo que él quería para formar parte de una señal de que había trascendido la pieza. Claro. Definitivo. Claro. Pero la sorpresa para mí es verme reflejado en algo para lo que yo no había trabajado. Y decía, pero ese comercial lo hice yo. Interesante ver cómo la publicidad, el alcance que tiene, nadie puede controlar eso. Sí, ¿a quién impacta y cómo te impacta? ¿Por qué? Porque el aire, decía una vieja frase, es 98% de oxígeno y 2% de publicidad. Así nos llega. Sí. Está en el ambiente. ¿Te acuerdas de esta? ¿De cuál? Mango Mazorca. Eso fue. Pero eso fue otra etapa, ¿verdad? Sí, pero esa es una idea. Fuimos para acá. Sí, pero esa es una idea interesantísima. Yo creo que eso fue después de un ciclón batatero o platanero que se metió aquí. Para sustituir. Y, exacto, desaparecen los plátanos. Y digo yo, señores, nosotros tenemos una harina aquí que si no tenemos plata, aquí nos dicen que si no tengo pan, tengo casabe. Pues señor, si no tengo plátano, tengo maíz, harina de maíz, mazorca. Y de ahí vino la idea de por qué no hacer ese mangú con maíz mazorca. Sí. O sea que la idea del producto vino de la agencia, no del cliente. No, toda la vida. Eso vino vamos a decir, de la agencia, de este personaje que tenía contratado a la agencia, que le propuso, señores, vamos a aprovechar. Aquí hay una oportunidad, hacer del problema una oportunidad. Sí. Wow. Es decir, un problema. No me sabía esa. Un problema social, un problema de alimentación. Pero puntual. Lo que quiero decir es, lo que lo causó fue un fenómeno. Atmosférico. Incluso yo la tengo, cuando yo estoy dando la clase de publicidad, yo le digo a los jóvenes que existe lo que se llama las campañas situacionales, que son por algo que sucedió, coyuntura, y precisamente Mango Mazorca fue un boom. O sea, me acuerdo que se vendió todo, o sea, en almacén no quedó nada. Un oportunismo mercadológico. Pero para eso hay que estar despierto, hay que estar alerta y entender la oportunidad. Lo más interesante es que naturalmente tú dirías, óyeme, invertirme el producto no me corresponde a mí. El cliente que tiene que buscarle la vuelta y mira, yo tengo este producto y hace tal cosa. Y la agencia obviamente comunica eso, pero esto vino de la agencia. Una iniciativa de la agencia. Pero la agencia tiene que estar siempre corriendo en todos los tracks. Claro. Que haya posible. Entonces, tú te haces... Haciendo la diferencia en todo y aprovechando cualquier oportunidad. Yo recuerdo que tú que eres aficionado al béisbol, ¿por qué el béisbol del Caribe es el béisbol del Caribe? El béisbol del Caribe. Porque se juega pelota caliente. Y jugar pelota caliente es aprovechar cualquier oportunidad para hacer carrera. Eso es también, de alguna manera, estar despierto en este negocio. Claro. Ver todo, en todo problema se esconde siempre una solución. Una oportunidad. Sí, una oportunidad. Desarróllala y si tienes suerte,
Ahí no tuve la ¿cómo se llama? La desilusión de que no, ahí el cliente aprobó, se la tiró con nosotros y yo no sabía lo que estaba sucediendo. Sí, pero claro, nos acaba de decir aquí el señor Cheo que los inventarios se acabaron. Un Así es. acierto No, de la incluso agencia. fue premiada por la premiada. misma red de Ogilvy. Sí. Recuerdo yo tuve la oportunidad de trabajar en la parte interactiva. Y ya yo no estaba en la agencia. No me acordaba. Sí, o sea, eso fue de los últimos disparos. Ok. De los últimos disparos Ok. de la agencia. Sí, no, realmente yo cuando le cuento estas cosas a los muchachos, ellos se ponen muy emocionantes porque yo dije, oye, pero profesor, usted que lo hizo. Que sí". Ellos estaban chiquitos. Y yo le decía, el asunto está. Bueno, el jingle lo trabajó Peter, ¿verdad? Sí, Peter Bailey. realmente fue Al final, al claro, final, sí, exacto. Sí, la ejecución como final. Ahí está, concepto y Sí, correcto. desarrollo. Y ya el desarrollo, Peter y yo fuimos los que trabajamos esa parte. Sí. Y yo le decía, mira, si yo me pongo a ver esa campaña, eso no es lo que me representa. Pero, como decía tú ahorita, Reinaldo, tú no sabes de dónde que va a venir. O sea, yo me acuerdo que incluso en San Juan, cuando yo iba de vacaciones, yo oía a los muchachitos, ¡con cebolleta! O sea, yo decía, hasta aquí me persigue el bendito mangú. Y creo que fue uno de los primeros casos de 360 Sí. de una campaña. De una campaña 360, eso es cierto. Diría que fue uno Yo de creo, no sé si la única o la primera, pero definitivamente sí. Eso nos abrió los ojos a que, vuelvo, repito, pero en donde tú veas que hay dificultades, siempre vas a encontrar una solución. Enrique, antes se trabajaba publicidad para largo, para 6 meses, para un año, mucho institucional y una que otra promoción. Pero ahora estamos ante una tendencia a propósito de la publicidad que se realiza para redes sociales, que es muy rápido. Son cosas de 15 para 15 días, para 3 semanas, pero ya no son 30 segundos, ahora son 15 segundos. Hablemos de los retos que, entiendes tú, tiene la publicidad en el día de hoy. Mira, yo creo que no son retos de la publicidad, es un reto de la comunicación actual. Por alguna razón mágica, mágico-tecnológica, social, hoy todo es inmediato. Nada tú quieres esperar. A ti te mandan un texto que tiene 4 párrafos y tú dices, esto está demasiado largo. No. Esa misma inmediatez que ya forma parte de la forma de pensar de cualquier persona por debajo de los 30 años. Y aquí No caemos ya. no cae nadie. Creo que Manuel. Sí. Está preparada para eso. Entonces, no es que tú hagas mensajes a corto plazo o que sea cortoplacista el proyecto. Es que la tecnología nos ha llevado a esa inmediatez. Leía recientemente a un filósofo surcoreano formado en Alemania, cuya reflexión final es: la narrativa actual a nivel cultural no existe. Es decir, la narrativa requiere un descanso, un sosiego, una reflexión. En los tiempos en que nosotros vivimos, no hay descanso, ni sosiego, ni reflexión. Todo es inmediato. La inmediatez es que si nosotros estuviéramos transmitiendo en vivo esto por streaming y estuviéramos conectados a la red, no sé, al webpage nuestro, y hubiese un dominicano en Japón, nos estaría escuchando. Exacto. En este momento. Correcto. ¿Cuándo en nuestro tiempo, de los que estamos sentados en esta mesa, no. imaginamos que eso iba a ser No, posible? eso Entonces, es- no es solo la inmediatez, es que esa falta de narrativa, como definía el filósofo surcoreano, es que la estructura de pensamiento, y no sabemos qué va a pasar mañana, ¿hacia dónde nos va a conducir? Yo soy un poco conservador, y más que conservador, escéptico sobre el funcionamiento, sin entrar en juicio de valor, de lo que las redes, lo que la tecnología puede hacer con relación
a la mente de las nuevas generaciones. Cuando una mente actual no es capaz de detenerse a leer un libro de 400 páginas, porque no tiene, o no tiene el tiempo, o no tiene la estructura mental, o no se adapta, o se va a morir de angustia de que eso está demasiado largo, eso no me lo puedo leer. Vean cualquier mensaje de TikTok, de Instagram, Es post. eso. Cuanto más corto, mejor e impacto. Pero el impacto llega hoy y mañana ya nadie se acuerda. Y sin embargo, ustedes se están acordando sí, de un correcto. comercial de 30 segundos de hace 37 años. Claro. Es decir, nosotros estamos en el umbral de un nuevo universo. Ni siquiera lo voy a llamar metaverso, no. De un universo diferente, distinto, irreconocible, Una nueva indescifrable. ¿Ah? Una nueva era. Pero es que nueva era suena a palabras ya conocidas. Sí, Entonces, conocidas. por eso es que no quiero usar ningún término que lo podamos relacionar con algo que ya sabemos. No, sucedió. es que esto se planteó de una manera en donde no sabemos qué va a haber detrás de la puerta. Antes no lo sabíamos, pero ahora no es que no lo sabemos, es que no sabemos siquiera si hay puerta. ¿Por qué? Porque todo es absolutamente penetrable y saber qué es verdad, qué es mentira, qué puede ser, qué no puede ser, se dijo, no La se dijo. posverdad. Sí. Y saber, adicional a eso, creo que lo conversábamos en alguna oportunidad tú y yo, mientras nada de esta tecnología o esta tecnología no tenga un elemento de juicio y valor, nosotros estamos a merced de que venga alguien más astuto, más vivo, más angurrioso, meta la mano y lo convierta en lo que tú dices ahora que están demandando porque lograron hacer esto y no se lo propusieron, pero es que quién sabe cuáles son las consecuencias de la tecnología con la que estamos manejándonos. Y esto no lo para nadie. No. Me acuerdo de una frase de mi amigo Claudio Yo que decía que pare el que tenga freno. Y aquí nadie tiene freno. Nadie. Para la tecnología no existe. No existe. Sí. ¿Tú crees que es similar a lo que se vivió en el paso de análogo a digital No, de los para 90? nada, para nada. Nosotros, y si me disculpan, éramos unos niños de teta en eso. No. Va muy rápido. No. Este juego va demasiado rápido. Y además con unos niveles de perfección, unos niveles de brillantez, de apoyo tecnológico que ya nosotros hubiéramos querido haber tenido en los años 90. Realmente. En el mismo orden, Sí. ¿podrá entonces la inteligencia artificial sustituir el talento humano para hacer trabajo de creatividad? Yo no solo creo que lo va a hacer, sino que ya lo está haciendo. Pero el tema donde está es que nunca va a dejar de haber un humano detrás de. ¿Ok? Pero recuérdense de qué significa crear un monstruo. Una vez que lo creas, Ya. tú no sabes si finalmente te va a comer a ti. Y eso es un poco la realidad. Y que conste que no tengo ningún temor al futuro, ni soy un frenador de los nuevos tiempos. No. Lo observo, analizo. Creo que tengo una ventaja. Las páginas a la izquierda que uno ha dado en esto, que te permiten observar con tolerancia y silencio activo todo lo que está aconteciendo. Y te puedes apartar de la calle principal, observar, reflexionar y decir, epa, aunque sea simplemente una voz muy queda, olvidada, irreconocible, pero lo dices, lo observas, lo planteas y queda que haya un atisbo de reflexión, de valor, de criterio y obviamente de inteligencia, ya no artificial, sino humana, Claro. para el manejo de este tipo de cosas. Nada, o sea, yo... Incluso Esto llegar que- esa
esa inteligencia artificial llegar al extremo de igualar la emoción que le pone el ser humano? Es que ahí es donde está la diferencia. Lo que nunca va a tener la inteligencia artificial es lograr esas emociones. Ahí me voy a apoyar de nuevo en lo que me preguntó antes Reinaldo, y no lo habíamos hablado como tema de hilvanación de los argumentos. Esa inteligencia artificial no va a vivir en ningún momento la frustración que alguna vez yo viví por una campaña rechazada. ¿Entiendes? No, porque no va a tener esa emoción. Eso es lo que nunca va a poder tener la inteligencia artificial. Va a ser tan inteligente que no va a sentir esto que yo sí viví, esto que yo sí sufrí, esto que sí, con lo que yo sí me frustré o con lo que yo me alegré. Enrique, la publicidad es un arte comercial que tiene como objetivo lograr ventas, movilizar hacia un producto, dar a conocer algo. ¿Qué no debe transgredir la publicidad en ánimos del comercio? Principios. Yo creo que el elemento virtud, principio, valor, sobre el cual se establece una sociedad a nivel de educación, de cultura, de respeto, yo creo que siempre va a haber esos límites. Sin embargo, ahora tampoco quiero ser yo más papista que el Papa y decir que ¿te atreves tú a juzgar qué está bien y qué está mal en este momento? En este momento donde no sabes ni siquiera si es cierto o no es cierto, si existe, como decías tú, la posverdad. La posverdad, ¿será, no será? Y entrar en el juicio de valor. Creo que todo el mundo, y sobre todo quienes tuvimos o tendremos una posición de decisión, de poder, de conducción, de proyección hacia lo nuevo que vaya a suceder, guardarnos ese poquito de criterio que nos permita decir no tanto, no lo voy a hacer, no debe ir de esa manera, esto puede provocar tal cosa, y con que haya una sola voz que saque la banderita de alarma, aunque no le hagan caso, pero que mientras exista esa voz, que es la voz interna que todos tenemos por dentro cuando hacemos cualquier cosa, esa vocecita siempre nos va a decir sí o no. Una especie de autocensura. No, yo no lo quiero llamar, por fíjate, estoy tratando de no utilizar terminología convencional para no caer en la tentación de que estoy outdated, es decir, fuera de momento. No, yo creo que esta va a ser es una realidad que tenemos que analizar con criterios nuevos, con evaluaciones nuevas, dentro de unos valores que yo creo que no deben cambiar, como es el valor de la verdad, de la dignidad, de la honradez, del respeto, pero sin atreverme a decir eso está equivocado, porque ese dedo que está señalando que yo estoy señalando a alguien que está equivocado, esa misma mano, claro, hay 3 dedos que me están señalando a mí. Totalmente. Entonces, sindéresis, decía mi padre, cada vez que hablaba de lo que debía ser el comportamiento humano. Y para quienes no sepan, porque la palabra no es habitual, la sindéresis es el equilibrio que las cosas deben tener a la hora de cualquier manifestación humana. Mantener es mucho más que el equilibrio, la sensatez. Les invito a que reflexionen sobre el tema sindéresis a la hora de la ejecución humana de cualquier persona en cualquier profesión. Y verán que les va a decir, epa, pon atención, no, demasiado a la derecha, no, demasiado a la izquierda, no,
súbelo, bájalo. Y eso les va a decir dónde está el norte. A la brújula tú no le dices dónde tiene que ir. Ella sabe dónde tiene que ir. Totalmente. Ese es un mensaje muy interesante y sobre todo para... no me vea como que yo soy aquí ¿cómo se llama? Oráculo. No, voy al tema. El oráculo. Digo que es interesante para... qué bueno que aquellas personas que en este tiempo son llamadas influencers puedan meditar y pensar en las consecuencias que pueden desatar al momento de enviar mensajes a esos grupos de personas que son influenciadas por él mismo. Y mira, me llega a la mente problemas que han surgido porque influencers motivan a grupos de personas a actuar de tal o cual manera y de una manera irracional causan un desorden, causan mucho daño. Tú estás cayendo exactamente en un punto que yo no lo quería tocar. Digo no lo quería tocar porque tú diste el nombre de posiblemente sea el acusado, no digo condenado, el acusado en todas estas situaciones. La nueva profesión del influencer, que me parece sensacional, maravilloso. Sí, increíble lo que logran. Lo que logran, cómo lo logran. Comulgo plenamente con lo que planteas en relación a la ética, a los principios. Yo creo que la gente, todo el que tiene la posibilidad de influir en alguien, debe estar acompañado siempre de principios y en todo tiene que haber ética, porque cuando no existe esto, vienen las inconductas, vienen las malas influencias. Y creo que esto va precedido de una falta de criterio, de una falta de responsabilidad y de desconocimiento de cuál debe ser el papel, la responsabilidad de un medio de comunicación o de un personaje que tiene muchos seguidores, que es un líder. Claro. Porque es un líder porque muchas personas lo siguen. Entonces, si no tiene detrás esa, digamos, ponderación, posiblemente sus inconductas se van a reflejar en el pueblo. Y en esa misma línea y conectándolo con la publicidad, hablemos del papel responsable que tienen las marcas, que son las que apoyan económicamente a esos personajes. Claro. Piensa tú que también hay algo que tenemos que estar bastante claro. Muchas veces la marca como tal decide o no identificarse con un vehículo. Al final, y discúlpenme que ahora voy a hacer un giro en la interpretación de lo que significa actualmente la estructura de comunicación de las redes. Un influencer para mí no es más que un medio. Es decir, no es un generador. Porque si yo como marca decido apoyarlo, yo voy a correr el riesgo de que la gente me identifique ideológica, cultural, socialmente con lo que ese señor está diciendo. Y ahí sí viene la parte ética de la marca de decir, me conviene a mí identificarme con un sistema de comunicación, una estructura de comunicación como la que plantea este individuo, independientemente de los arrolladores millones de likes que pueda lograr. Ahí sí hay una responsabilidad de la marca y que haya una persona con criterio suficiente como para decir, no tanto, no me la juego. Independiente, y hemos visto ejemplos con Curse Light, y con Target. También. Que se la jugaron en un determinado momento y le fue mal. Vamos a decir que no le fue lo que yo esperaba. Yo no quiero, pretendo no emitir juicio porque cada quien sabe por qué hizo las cosas, en qué momento, y nosotros nada más y seguro no fue a la ligera. Esperemos que y yo tampoco quiero emitir un juicio a la ligera, pero definitivamente sí hubo un cambio que no era probablemente el que ellos esperaban. Por ejemplo, para seguir en esa misma línea, yo soy de los que pienso que las marcas deberían pensárselo bien a veces en
con estos movimientos que hay ahora y que uno realmente De no minorías. sabe. Sí, no sabe quién patrocina las cosas, ¿verdad? Y puede ser que también hay otra corriente que dice por ahí que las obligan a ciertas cosas. Pero yo digo, si tú tienes una minoría y tú tienes una gran mayoría, que es quien consume tu producto, tú te la juegas mucho cuando te mueves a la minoría. Sí, Cheo, pero de todos modos, tú tienes que saber que las marcas tienen una responsabilidad con la sociedad. Sí, y que pero que cuando depende cuando tu marca está respaldando un programa que es un programa nocivo, de alguna manera, esa No, pero que ahí nocividad. vamos. Por ejemplo, yo no le quise poner nombre. Por eso mismo, porque de repente la minoría puede ser de lo que tienen barriga. Yo he vivido esas experiencias. Exacto. ¿Entiendes? Nosotros- No, pero lo que yo te quiero plantear es, no estoy hablando de problemas de índole ideológico, de matanza, de nada de eso. Estoy hablando de eso, y te puse el ejemplo. Lo que tienen barriga, ¿somos una minoría o lo que... Yo he tenido casos de clientes que las estrategias de medios establecen que hay que anunciarse en determinados programas porque voy a comprar muchos puntos de rating a bajo precio. Y el cliente te dice, sí, pero a mí no me interesa que Exacto. mi marca se vincule a ese programa. Y ahí tú estás poniendo, oye bien, estás dejando de aprovechar un buen medio para hacer llegar tu marca al consumidor, para no tener la responsabilidad de ligarte a un programa que él entiende que no es saludable, que no le aporta nada a la sociedad. En Por ahí era que yo como iba en marca. el sentido, o sea, tú como marcas, ¿verdad? El caso de la cerveza y de la tienda Target, o sea, sufrieron bastante. Porque simplemente Corrieron el riesgo. corrieron el riesgo de sumarse pensando que el otro grupo, vamos a ponerlo así, se iba a sumar también. Intentando hacerse simpático. Es posible. Sí, yo, parafraseando un poco, diría, esa cerveza no echó espuma y ese Target no fue el Target. No, Muy bueno, muy Enrique bueno. Aguilar, muchísimas gracias por este episodio tan filosófico. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Este podcast ha sido producido por World Voices, bajo la conducción de Osiris Sosa, Hedel Cordero, José Luis Cabral y Reinaldo Infante. Para más información y contenidos de publicidad, visita pop101.do.